Buenos días, pues muchas gracias por estar aquí para escuchar esta clase muestra de un poquito de lo que son los animarums. La vez pasada que tuvimos clase de inteligencia artificial, les estaba contando que estaba yo haciendo todo esto para lo de mi marca personal, eh, que todo esto del estudio mental es una creación muy sencilla para poder explicar lo que está pasando en nuestra mente. Y eso es más o menos lo que les quiero contar el día de hoy, ya un poquito más aterrizado. Y vamos a empezar con ¿qué pasa? La verdad es que estamos metidos en un mundo que está cambiando rápidamente, en donde las tecnologías que hoy están súper usadas en inteligencia artificial, la semana que entra puede que ya estén obsoletas o puede que haya salido otra cosa súper más novedosa. Hace unos días me impresioné con el concepto de loops, que ya no es los prompts, sino que ya son los loops. Y yo así de, ¿qué es un loop? Bueno, pues un loop es como un agente que te genera, bueno, no es un agente, pero es algo que te genera los prompts. O sea, ya la inteligencia artificial ya no solo recibe órdenes, sino que también ya empieza a generar esas órdenes. Entonces, está cambiando muy rápido. Si es como de, nos subimos al tren y pues hay que darle y hay que aprender, pero a veces también parece un poco agobiante. Y entonces estás en esta situación en donde pues hay que aprender de todo lo nuevo que está saliendo de inteligencia artificial, hay que aprender de nuevas tendencias para tu negocio, hay que pues atender casa, familia, los compromisos sociales, el trabajo, en fin. O sea, de verdad es que esta vida sí tiene como muchísimas aristas y a veces parece que estamos malabareando la vida, sobreviviendo la vida y pasamos entre la autoexigencia de, híjole, es que tengo que cumplir con todo esto, a creo que ya me rendí, creo que ya no puedo, creo que yo me doy, la verdad es que no estoy pudiendo con tanto. Y también he notado a través del coaching que tenemos en diferentes etapas de la vida como diferentes patrones, diferentes responsabilidades, diferentes momentos, diferentes roles y no lo tenemos tan claro. Entonces, cuando nosotros queremos entrar como a querer ser nuestra versión más joven o querer tener la misma energía o las mismas ideas o el mismo ímpetu que tendríamos hace 20 años, hace 15 años, o no para ir más lejos. Hace 5 o 6 años, ¿no? Cuando estaba la pandemia. El otro día estaba viendo fotos de la pandemia y decía, wow, o sea, ¿cómo se ve todo el mundo hoy? 6 años después, ¿no? Porque la pandemia no fue hace 2, 3 años, sino fue hace 6 años. Y estamos cambiando rapidísimo, estamos en un mundo muy retador y la verdad es que hay veces que uno se siente cansado, exhausto y con ganas de parar en el mundo que me quiero parar, ¿no? Así como de Mafalda. Y entonces, ¿cómo le hacemos para no agobiarnos, para no entrar en este rush, para no estar en esta autoflagelación de yo antes hacía más cosas o me sentía con más valentía o me sentía pues como más pro, o sea, me sentía como mucho mejor hace unos años que ahora? Siento que entre todo lo que está pasando, pero entre que mi energía, pero entre que será la edad, pero entre, en fin, creo que sí estamos pasando por un momento de mucho cambio, de cambio de roles, y que entonces creo que es más importante que nunca cómo logramos calmarnos, cómo logramos contarnos mejores historias, porque al final es la narrativa lo que hace que tu vida cambie de calidad,
que cambie para bien o para mal. No es tanto lo que pasa afuera, sino cómo nos lo estamos contando. Claro que yo ahorita se los acabo de contar de terror. Y entonces, ¿cómo hacemos si ya sabemos que tenemos este sesgo negativo, que el 80% de los pensamientos son negativos? ¿Cómo hago para transformarme? Y de eso es de lo que va a ir esta sesión del día de hoy. Y me voy a arrancar con el estudio mental. Esta forma que yo creé para describir de una manera como muy sencilla qué es lo que está pasando en nuestra mente, en ese 95% de mente inconsciente que es completamente invisible para nosotros, pero que sin embargo es quien lleva el volante de nuestra vida. Y podría cualquier persona estar en contra de esta afirmación. No es cierto, mi inconsciente claro que no lleva las riendas de mi vida. ¿Y qué creen? Pues que sí, pero que no nos damos cuenta que es de una manera invisible como esto sucede. Así que les voy a contar rápidamente con estos personajes cómo es que está configurada esta mente que le pueden llamar la mente reptiliana, la mente de chango, la mente donde están escondidas memorias transgeneracionales, donde están escondidas emociones no resueltas de nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestros ancestros. eh, Trauma, que la palabra trauma puede parecer como muy fuerte, pero la palabra trauma o lo que es un trauma es cualquier situación en donde nosotros no hayamos podido resolver algo, se quedó ahí pendiente, pero otro ingrediente importante para que se convierta en trauma es que no se lo pudimos contar a nadie, nos lo quedamos. Entonces, como nos lo quedamos, eso se queda haciendo ruido y lo expresamos de muchísimas maneras. Lo expresamos a través de nuestro cuerpo, lo expresamos a través de nuestras acciones, lo expresamos a través de la relación que tenemos con otras personas, porque digamos que esa situación no resuelta que se quedó haciendo ruido en nosotros o en alguien de nuestra familia más atrás, que es probable que ni siquiera hubiéramos conocido, se queda haciendo ruido. Y cuando se queda haciendo ruido, pasa a la siguiente generación y pasa a la siguiente generación. Entonces, de pronto, como estas ratitas que yo les contaba el otro día del experimento de las ratitas que les dan toques y que les ponen el aroma de cereza, y que entonces, ya cuando estas ratitas huelen a cereza, ya saben que viene un toque. Y entonces se empiezan a poner muy mal. A la siguiente generación ya no le ponen el aroma de cereza, perdón, ya no les ponen los toques, pero sí les ponen el aroma de cereza. Con solo olfatear eso, se ponen muy mal. Y así dos generaciones más. La verdad es que la ciencia ha estado haciendo muchos experimentos y mucha búsqueda sobre el tema transgeneracional porque es algo pues relativamente nuevo que nos trajo Bert Hellinger, pero que se tachó como pseudociencia y eso no es real y eso es algo del demonio, pero la verdad es que la ciencia no ha llegado ahí. Y hay un par de documentales en Netflix que pueden encontrar en donde van a ver que, pues como, por ejemplo, esta historia de los triates que los separan al nacer porque la mamá los da en adopción, la mamá que traía algunos temas de salud mental, los da en adopción y los ponen en diferentes casas con diferentes niveles socioeconómicos y al final se pueden dar cuenta los que van llevando la investigación que muchas cosas vienen de la familia, que no importa quién los crió, quién los educó, o sea, que las familias donde estos chicos llegaron, pues sí tuvieron un impacto, digamos, en su educación, el nivel socioeconómico en donde se desenvolvieron, porque a uno lo pusieron en una casa súper rica, a otro lo pusieron en una casa de clase media y a otro lo pusieron en una casa con bajos recursos económicos y se dan cuenta que independientemente
de el entorno económico, la educación que les dieron, el acceso a escuelas, cómo los fueron formando. Hay muchas cosas que vienen del sistema familiar, aunque estos tres chicos no hayan conocido a su familia. De hecho, spoiler, durante el programa, uno de ellos, bueno, ya no voy a spoilear tanto, pero uno de ellos tiene un problema muy fuerte y este problema tiene que ver con algo que vivió su mamá. Y pues ellos no conocieron a la mamá porque la mamá los dio en adopción recién nacidos. Entonces, bueno, el punto es que todo lo que hay en nuestras memorias transgeneracionales son cosas que nos impactan a nivel inconsciente, a nivel invisible y ni siquiera las conocemos, ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, cuando vemos en esta imagen a la niña que está dentro del baúl buscando fotos y recuerdos y memorias, esta imagen quiere representar justo todo lo que vivieron nuestros ancestros. O sea, el primer personaje que les presento del estudio mental es el baúl de los recuerdos, el baúl de las memorias transgeneracionales, en donde se quedan grabadas sobre todo cosas no resueltas, porque esas son como las que más ruido hacen. Estos secretos familiares, esto de no sabemos qué fue lo que pasó con esta persona, nunca se habla de este familiar, eh, pues, pues hubo este esposo de la tía que le hacía algo a los niños y entonces pues nadie va a hablar de eso porque está muy mal visto, o esta otra persona que pues se quedó con cosas que no eran suyas. La verdad es que en nuestra familia hay de todo. O sea, nosotros podemos decir, no, es que viene de una buena familia. A ver, en todas las familias se cuecen habas, en todas las familias hay cosas súper positivas y cosas pues que no nos gusta tanto compartir, que no nos gusta tanto explorar. Ahí ya ni te metas, ahí ya ni le hagas, ese tío que fue excluido, ese del que nadie habla, etcétera. Sin embargo, no por no quererlo ver, no por darte la vuelta, no por ignorarlo, no va a repercutir en tu sistema familiar. Así que desde mi perspectiva, siempre es mejor saber qué pasó ahí. Claro que saber qué pasó ahí es para valientes. Y luego, ¿qué hago con esta información? Pero la información que nos da ir a revisar lo que sucedió con nuestros ancestros es de verdad transformadora. Así que eso se queda ahí en el baúl. Luego, esta niña que tiene este pergamino en la mano, este pergamino que tiene la niña en la mano es el guión. La niña es quien escribe el guión. Pues, ¿cuál guión, Elsie? ¿De qué estás hablando? Bueno, el guión con el que nosotros vamos llevando nuestra vida, pues porque podrías decir, pues yo no tengo ningún guión. O sea, la verdad es que pues yo hago pues lo que, para lo que me educaron, lo que yo quiero hacer, me he puesto como mis objetivos en la vida y entonces yo voy caminando hacia esos objetivos. Y pues, ¿qué creen? Pues que no. O sea, en realidad todos, absolutamente todos, estamos siguiendo un guión que escribió nuestra versión de 7 años y que 7 años por decir algo, por decir un número, pero digamos, este guión que escribimos en nuestra infancia, con base en lo que vimos de nuestros padres, pero como les digo, también con base en lo que hay en el baúl de las memorias transgeneracionales. Así que la niña revisa ese guión o el niño revisa el guión y se sienta a escribir. Ahora, ¿qué versión del niño o de la niña escribe en nuestro guión? Pues no es precisamente la versión más feliz, es la versión herida, la versión que no puede resolver temas, la versión de nuestro niño o niña vulnerable, que pues sintió que había cosas que no estaban tan bien, pero no podía hacer nada, pues se tenía que quedar ahí, ¿no? Entonces a mí me gusta esta analogía de Dumbo, ¿no? Del elefantito que lo amarran a un palito y que no se puede soltar y que crece pensando que no se va a poder soltar nunca.
que no se da cuenta que al correr de los años tiene otra fuerza, otro poder y que claro que podría perfectamente salir de ahí sin ningún problema. Y ahí es cuando historias tremendas de abuso psicológico, emocional y de otros tipos, que dices, ¿cómo estas chavas no salieron corriendo? O sea, no las tenían con llave. ¿Cómo es que esta persona se quedó en esta relación tóxica? ¿Cómo es que aguantó vivir esto? Bueno, pues la verdad es que todas estas historias, como la de Britney Spears, la de Michael Jackson, la de tantas personas famosas, exitosas, celebridades, que hacen unas cosas como muy extrañas, eh, tienen su origen en la infancia. Y bueno, ahí hay mucho que decir, ¿no? Todo lo que pasa con la infancia. Pero en realidad, lo que pasa en nuestra infancia es lo que se queda como grabado en un guión con el que nosotros vamos a decidir las personas de las que nos rodeamos, las situaciones a las que somos merecedores o no merecedores. No, de esto yo no me creo capaz. Por, pues porque sigo pensando que soy el elefantito que no tiene la fuerza para romper la cuerda y salir y tener esta libertad. Que no sé si ustedes ya vieron esta serie de Como agua para chocolate, la historia de Laura Esquivel, que se hizo película en los ochentas de un libro maravilloso que cuenta esta historia de Tita, que finalmente sigue todo lo que la mamá le dice, ¿no? Y vive una historia de terror. Bueno, seguramente ya conocen la historia y si no la conocen, eh, no pierdan la oportunidad de ver esta serie que está en HBO. Buenísima, buenísima versión de la historia de Como agua para chocolate. Y en estas historias, pues te das cuenta cómo las hermanas se portan en su vida adulta de maneras como súper diferentes, pero que tiene todo que ver a cómo vivieron su infancia y cómo en aquellas épocas lo que decían los papás pues era ley. Pues no te casas, pues no te casas y lo voy a obedecer, ¿no? Cuando hay otra de las hermanas que, bueno, lo que diga la mamá la tiene sin cuidado y realmente tiene la libertad de llevar su vida como ella quiere. Y entonces aquí la gran pregunta, la primera pregunta que yo te hago es, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Estás viviendo tu vida con base en lo que tú quieres o con base en lo que venía en ese guión? ¿No te has dado cuenta que hay un guión? ¿No te has dado cuenta que mucho de lo que haces son mandatos familiares no hablados, ¿no? En esta casa somos las mujeres guerreras que nos quedamos solas. Y pues ahí vas a vivir ese guión. Y a mí me llama mucho la atención, y eso es una de las cosas que les comentaba hace rato, que me he dado cuenta cuando acompaño a personas en coaching, cómo es que a cierta edad vuelves a repetir la historia de tu mamá o de alguien de la familia, cuando parecía pues que en esta parte como de la adolescencia ya lo habías como superado todo esto, como que lo habías roto, como que te habías desidentificado con estos mandatos familiares. Hay una edad en la vida adulta en donde pareciera que estas fuerzas ancestrales, transgeneracionales, nos vuelven a jalar. Y es muy interesante. Yo estoy como con un tema de buscar los patrones repetitivos en nuestra vida que tienen que ver con los ciclos de vida y creo que ahí hay mucha información que nos sirve muchísimo. Pero bueno, regresando al estudio mental, entonces la niña escribe el guión con temas no resueltos, con temas que le lastimaron emocionalmente, con ideas que se quedaron así, que nadie se las dijo que se hicieran o que si no eran. Y ahí es donde se generan estas heridas de la infancia, que últimamente me encontré con la información de Chase Hughes. Chase Hughes es una persona que trabajó en la inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, en la parte militar, y que descubrí porque mi algoritmo de YouTube pues me trae todas estas corrientes del inconsciente y etcétera, pero me encontré con esta persona que ha desarrollado todo un sistema de evaluación del comportamiento humano.
Y me encantó porque en el mundo corporativo yo estoy tratando de llevar estos conceptos y pues la verdad es que mi primer intento de llevar estos conceptos pues no fue tan bien recibido porque esto de las heridas de la infancia y esto de lo transgeneracional pues en el mundo corporativo pues no pega, ¿no? O sea, la gente que no está como en ese momento de su vida o de su evolución personal pues lo siente como a terapia, como a esto no resuena conmigo. Sin embargo, cuando encuentro yo a Chase Hughes dice esto mismo que les estoy contando yo ahorita con esta caricatura, pero lo dice de una manera como muy basado en la neurociencia. Y cuando yo escucho a Chase Hughes hablar de la infancia, y cuando escucho también este programa en Estados Unidos que se llama Internal Family Systems, que no es más que estas heridas con otros nombres, ellos lo llaman el self, los, las heridas de la infancia tienen otro nombre, aunque no se llaman así herida de la infancia, pero es el mismo concepto. Y cuando yo escucho toda la teoría de Chase Hughes, que se los recomiendo muchísimo, de verdad, Chase de verdad está súper a la vanguardia y ha estudiado muchísimo el tema del inconsciente. Él nos lo muestra como un triángulo, el triángulo que se genera en la infancia, en donde vamos a actuar nuestra vida adulta con base en cómo socialmente nos llevábamos, o sea, cómo hacíamos amigos. La otra parte del triángulo es cómo nos sentíamos seguros de niños y la parte de la base es cómo sentíamos una recompensa, cómo buscábamos recompensa o cómo nos recompensaban nuestros papás. Y cuando tú haces ese ejercicio y puedes analizar tu infancia, te das cuenta que efectivamente hay muchos de los comportamientos que tenemos en nuestra vida adulta que son temas que vienen de la infancia. Entonces, la niña escribe este guión y este guión se lo pasa a la voz malvada. Entonces, de este lado, pues tenemos a la voz malvada que tiene el micrófono y la voz malvada lo que representa es el sesgo negativo. 80% de los 60,000 pensamientos que pasan por nuestra mente todos los días vienen sesgados negativamente. ¿Por qué? Pues porque la creación así nos hizo para sobrevivir. O sea, que nosotros podamos ver las cosas, la parte negativa, en su momento nos sirvió como especie para que no nos comiera el león, para que la víbora que estaba en la caverna no nos fuera a picar, para que no nos quedáramos rezagados y entonces si nos perdíamos íbamos a morir. En fin, en aquellas épocas era muy importante tener este sesgo negativo, pero hoy en día nadie nos está persiguiendo. No, nuestra vida no está en riesgo constante. Y entonces este sesgo negativo, en vez de ayudarnos, digamos que nos está estorbando un poco, porque si nosotros estamos conscientes que vamos a ver la vida súper negativa, entonces de ahí podemos explicarnos que nos vamos a contar estas historias de terror la mayoría de las veces. Y dice Mark Twain una frase que me encanta. En mi vida pasé experiencias terribles. Algunas de ellas sí sucedieron, ¿no? O sea, en realidad nos contamos unas historias que cuando nos las imaginamos, las vivimos, porque nuestra mente inconsciente no puede diferenciar lo que es una fantasía de lo que sí es real. Así que a la hora que nosotros nos estamos imaginando que nos van a correr, que viene otra pandemia, que la guerra va a acabar con nosotros, que la crisis económica, que realmente cuando pensamos en eso, nuestro cuerpo pues sí saca toxinas, cortisol, todo para ponernos en modo alerta, ¿no? En este que llaman en Estados Unidos el fight or flight. O sea, o salgo corriendo o me voy a pelear aquí con alguien. O sea, no hay de otra. O sea, esta situación está del terror.
¿no? Que fue como les empecé hablando cuando empezamos esta sesión. No, es que estos cambios están terribles, es que la inteligencia artificial nos va a matar, nos va a aniquilar y además está cambiando tan rápido que yo no me puedo subir al barco. Y entonces nos contamos estas historias de terror que están solamente en nuestra mente por el sesgo negativo, por la voz malvada. Y yo sí creo que la voz malvada es la causante de el sufrimiento de la humanidad, así, tal cual. Porque si el 80% de lo que pasa o de lo que me cuento está contaminado por esa voz malvada, casi todo lo voy a ver mal. ¿Cómo le hago entonces para dejar de darle el micrófono? El micrófono es otro personaje importantísimo en esta historia. El micrófono es nuestra atención. A lo que yo le paso el micrófono es a lo que pues va a entrar más a mi mente. Entonces, cuando le paso el micrófono a la voz malvada, bueno, la voz malvada no se lo paso. La voz malvada lo agarra por default. Y esta mariposa que ven por aquí, que está revoloteando alrededor de la adulta, es la voz del alma. La voz del alma, pues esa sí le tenemos que pasar el micrófono, porque su voz es muy bajita, muy, muy bajita. Pero además de que su voz es muy bajita, en realidad ella se comunica de otra manera. La voz del alma se comunica a través de las sensaciones de nuestro cuerpo, se comunica con nosotros a través de las emociones. Así que cuando de pronto sientes como mariposas en el estómago, o sientes una descarga en el cuerpo, o sientes por ahí que algo no está bien, esa es la voz de tu alma. Esa es la voz sabia, esa es la voz que va hacia el amor, esa es la voz que no te va a poner en esta situación de peligro constante, que no te va a poner tampoco en esta postura de VIP, de, ay, yo soy súper importante y a mí esas cosas no van conmigo, o no, yo no voy a esos lugares porque ¿cómo crees? ¿No? Esta versión que tiene el ego, que el ego no aparece en esta escena, pero el ego también es otro de los personajes importantísimos. Pero bueno, ya poner al ego en esta escena me parece como ir complicando muchísimo más la ecuación y yo lo que quiero mostrarles con esta imagen es cómo está configurada nuestra mente inconsciente. ¿A quién le das el micrófono? ¿Cómo está tu cuerpo al pendiente o tú estás al pendiente de las sensaciones de tu cuerpo más bien? Porque nos hemos desconectado mucho del cuerpo. Ya no, pues como que lo adormecemos. Es como de, tengo hambre, pero ahorita no es hora de comer y además tengo demasiadas cosas, entonces me voy a comer como cualquier cosa. eh, Estoy sintiendo frío, pero pues no me hago caso, o esta enfermedad o este dolor de garganta me está queriendo dar un mensaje, o este enojo que estoy sintiendo me está tratando de advertir algo, pero como no quiero estar enojada y no quiero ser esta persona enojada, pues entonces lo voy a esconder, lo voy a minimizar. Y entonces cuando hacemos eso, la voz de nuestra alma, pues ya no la escuchamos tan fácilmente. Pero hay otro personaje importantísimo en esta historia que no aparece aquí, pero que es en gran parte lo que confirma la historia del guión y lo que nos está gritando la voz malvada, que es el SAR, el sistema de activación reticular. Y lo pongo como este Sherlock Holmes que tiene una lupa, que eso ya ni parece lupa de lo complicada que se ve. Pero esta lupa, esto que tiene él en las manos, es una lupa en donde va a confirmar lo que dice la voz malvada. Si la voz malvada dice, yo no puedo con eso, o los hombres son nefastos y terribles, o las mujeres son unas interesadas, o el SAR, el sistema de activación reticular que está en nuestra mente, va a buscar todo lo que muestre la evidencia de que eso que se está diciendo, de ese pensamiento, es cierto. Y lo va a buscar por todos lados. Así que cuando nosotros empezamos a decir, no es que se va a acabar el mundo, no es que
yo no puedo con tanta tecnología. Este personaje, el zar, va a salir corriendo a traerte todas las evidencias de que lo que estás pensando es verdad. Pero ¿qué creen? Que no va a haber nada de evidencias de lo contrario de lo que tú estás pensando. Es decir, que si yo estoy pensando que el mundo se va a acabar, cada podcast que escuche, cada conversación que tenga, cada clave que me pueda dar la vida de que el mundo se nos va a acabar en 2 años, va a ser una evidencia en donde yo voy a terminar diciendo, claro, es cierto. O sea, no lo digo yo, ve, lo dice fulano, lo dice perengano, las profecías, ¿no? Si yo digo, no, es que en los hombres no se puede confiar, este personaje va a salir corriendo a buscar a las personas del sexo masculino que no, aquellas en las que no se pueda confiar, aquellas que engañan, aquellas que mienten, y no va a ver a los otros, no los va a ver, porque yo estoy pensando que los hombres engañan, que los hombres mienten. Entonces el zar va a buscar por fuera, por todos lados, a darme todas las evidencias de que eso que estoy pensando es verdad, para que yo en algún momento diga, claro, pues así era y ya tengo aquí la evidencia. Así que el peligro de los pensamientos catastróficos que nos da la voz malvada es que el zar los va a confirmar y eso se va a volver una verdad con la que yo voy a vivir mi vida todos los días. Y entonces, en vez de buscar o abrirle la puerta de mi corazón y de mi vida a personas con características diferentes, personas honestas, personas, no, yo solo tengo ojos para los que engañan, porque ese es mi pensamiento. Y el zar solo va a buscar a esos. Ese creo que es uno de los personajes más importantes en esta historia, porque cuando hablamos de manifestación, en realidad no estamos de, es que yo voy a manifestar $1 millón, el Porsche, la vacación en Japón. No, o sea, en realidad, cuando hablamos de manifestación, estamos hablando de que todos los días nosotros tenemos esta capacidad de manifestar lo que nosotros queremos. No el sí, porque no siempre yo puedo manifestar lo que quiero. No, espérame. Lo que se va a manifestar es lo que estás pensando, no lo que estás diciendo. O sea, si tú dices, no, no, yo voy a manifestar que voy a tener, pues, un puesto directivo, voy a ser la CEO de Google o cualquier cosa, pues una cosa es que yo lo diga, pero otra muy diferente es lo que yo pienso. Así que si yo pienso que no soy capaz de eso, el zar va a empezar a encontrar toda la evidencia para traérmela y decirme, ¿qué crees? No, no vas a poder. Entonces yo digo, claro, ahí está la evidencia, no puedo. No, mejor ya ni lo intento. Y entonces estoy manifestando eso que estoy pensando. Estoy manifestando que soy esta persona que no puedo crear este tipo de situaciones. Lucy, dice Lucy, Elsie, ¿cómo evitar el pensamiento del zar? Por supuesto que vamos para allá, pero sí era para mí muy importante poderles contar cómo está configurado esto, porque entonces creo que el zar es este personaje con el que nosotros nos topamos con pared. Y entonces estamos manifestando todas esas cosas que no queremos. O sea, es horrible. O sea, pero es que si yo lo pienso, pues automáticamente este personaje va a buscar las evidencias, me lo va a confirmar. Dice Gerardo, los 4 personajes que propone David Duarte son Cuervo, Escorpión, Perro, la Orca, las abejas. Gerardo, no conozco, o sea, amo a David Duarte, pero no conozco esta corriente que tiene de los personajes, pero lo voy a investigar, me interesa mucho. Gerardo, ups, se cortó el mensaje y el sistema médico familiar. Este doctor es mexicano. Sí, a David Duarte lo super conozco, Gerardo. Yo fui a un curso con él cuando todavía vivía en México, ahora vive en España. En su consultorio estaba en Polanco y es de verdad un super crack. Pero bueno,
regresamos a esto del SAR, ¿no? Bueno, ya nos quedó claro cómo hace el SAR y cómo es que sí manifestamos y sí somos creadores de nuestra realidad. Lo que pasa es que somos creadores de los pensamientos que traemos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho ojo visor de qué hay, porque la mayoría de estos pensamientos son invisibles, no los vemos. Entonces, ¿qué pasa con los ciclos de vida? ¿No? Esta parte, antes de irme a cómo le vamos a hacer para trascenderlo, es lo que les hablaba al principio, esto de los patrones. La verdad es que ¿cómo me doy cuenta cuáles son mis pensamientos invisibles? Bueno, pues una forma, de verdad, una herramienta muy poderosa para darnos cuenta de cuáles son esos pensamientos que están creando mi realidad sin que yo me dé cuenta son los ciclos y los patrones que se repiten. Otra vez estoy aquí haciendo lo mismo con estas mismas personas. No, es que yo pensé que ahora sí había escogido bien. No, es que yo no quería eso. Mi mamá, la verdad es que nos gritaba horrible y nos decía unas cosas del terror. Corte A, yo gritándole a mis hijos de la misma manera que mi mamá gritaba. ¿Cómo? Pero si yo la critiqué horrible, pero ¿cómo es posible que esté haciendo lo mismo que hacía mi mamá que yo la criticaba? Híjole, ¿qué crees? Los patrones se repiten de forma invisible, inconsciente. Entonces, entender en qué momento de nuestra vida estamos nos ayuda a muchas cosas. Nos ayuda a saber cuáles son los patrones que inconscientemente vamos a tener como muy a la mano, muy de esa parte de nuestra vida, de qué manera estamos pensando y porque nuestra biología y nuestra mente está configurada para ir llevando estos ciclos de la vida de diferente manera. Así que si yo estoy como en el otoño de mi vida, yo ya estoy en esta parte a mis 50 años, en donde ya no soy una chavita, ya no tengo la misma energía, ya, o sea, ya pasé por esas etapas, ¿no? En donde en la adolescencia estamos explorando. Oye, pues tú ya no puedes explorar a los 50. No, sí, claro que puedes explorar a los 50, pero ya hay muchas cosas que ya conoces. Eso puede ser bueno y puede ser malo, fíjate. Ni bueno ni malo, no hay nada bueno ni malo. Pero eso te puede ayudar o te puede perjudicar. Porque si yo a mis 50 digo, yo me las sé todas, yo soy producto terminado, ¿a mí qué me vienen a contar si yo ya lo viví todo? Pues entonces, esta parte de explorar, pues ya, bye, ¿no? O sea, bye, bye. O sea, no me voy a sentir como que yo ya puedo aprender nada. Y creo que tener esta mentalidad de curiosidad y de aprender constantemente es algo importantísimo, ¿no? Pero bueno, en la infancia absorbemos toda la información y la absorbemos como esponjitas y sobre todo entre los 0 y los 7 años. Cuando nosotros tenemos en casa a un niño o una niña en esa edad, tenemos que estar claros que todo lo que nosotros hagamos va a ser mucho más importante de lo que decimos, pero también lo que decimos y sobre todo lo que le decimos a esa personita de cómo es, se va a quedar completamente grabado en su inconsciente y esa persona, si tú le dices, es que eres un mentiroso, es que eres una floja, es que ya. O sea, se le va a quedar yo soy eso. Aparte, la palabra yo soy es una palabra súper poderosa. Así que aguas con lo que viene siempre después de la palabra yo soy. Siempre cuiden que lo que venga después de la palabra yo soy sea algo pues que realmente les ayude en su vida. Entonces, en la adolescencia, pues vamos explorando el mundo, pero además estamos como con esta rebeldía de yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como la familia. Y fíjense cómo, si recuerdan en su adolescencia, era cuando eran como súper valientes y entonces se animaban a hacer un chorro de cosas, como que sin miedo, porque además esa es otra característica de los adolescentes, ¿no? No tienen miedo pues desafortunadamente se les pasa la mano y pues se ponen a hacer unas cosas muy arriesgadas pensando que a ellos no les va a pasar nada. Entonces tenemos como esta valentía de la edad, ¿no? Luego ya en la adultez joven, pues vamos construyendo pues lo que va a ser nuestro patrimonio, lo que va a ser nuestra vida, nuestra familia. En la adultez madura, pues estamos como revisando, ajustando, redefinimos pues dónde estoy,
Y aquí puede ser que nos dé esta famosa crisis de la edad y que yo el otro día me puse a investigar porque dije, es que yo siento que en esta parte de la adultez madura es donde nos podemos venir para abajo muy fácil, porque nos podemos empezar a contar que ya no estamos en edad, que ya no tenemos la misma energía, que ya no se pueden estas cosas, o nos quedamos con ciertos paradigmas de lo que era la vida antes, etcétera. Y creo que el sesgo negativo, volvemos a la voz malvada, y lo que el zar nos ha traído de evidencia a través de nuestra vida, ya es como, ya soy esto y ya no voy a salir de aquí. Y sí creo que esa forma de contarnos que la vida a cierta edad ya no se puede vivir igual, ya. Y fíjense cómo yo luego observo a las personas de 40, 50 o más años que tienen cara de enojo. Y yo digo, ¿por qué? O sea, pues claro, si yo ya sé que la voz malvada es el 80%, más el zar me viene a traer toda esa evidencia y esa evidencia le ha acumulado y le ha acumulado, de verdad me lo creo. Me lo creo que ya estoy en ese lugar en donde pues ya va a ser mucho más difícil crear esta vida de mis sueños. Para aparte, ¿cuáles sueños? O sea, ya era esta edad como para que yo ya hubiera logrado X y Y y Z. Entonces, si tú juntas la evidencia del SAR, de todo lo que te ha salido mal, porque eso es lo que va a buscar, más esta perspectiva de híjole, o sea, es súper difícil todo, etcétera, pues se junta una fórmula en donde todo parece que cuesta más trabajo. Y en realidad es todo lo contrario, porque yo creo que en la adultez madura es cuando ya tenemos la sabiduría, ya tenemos las experiencias. O sea, es así como de, sí, lo hiciste y no te salió bien, pero te animaste a hacerlo y de esa que no te salió bien, surgieron lecciones. O sea, ya no estás empezando de cero, ya no estás empezando como en la adolescencia, que no tienes ni para idea para dónde va la cosa, de que no conoces un chorro de cosas o que estás apenas construyendo. Bueno, construiste y se te cayó. ¿Qué más da? Oye, pues no te dio la vida para construir. O sea, esta idea de que yo a mi edad ya debería de tener esto bien resuelto y todavía no lo tengo, entonces eso se lo sumo y me da más para abajo. Y entonces la narrativa interna nos lleva a una esquina en donde la estamos pasando mal. Y que cada vez que volvemos a tener un poquito de valor para volverlo a intentar y nos vuelve a salir mal, el zar llega corriendo y dice, aquí te traigo más evidencia de que no puedes. Y entonces, en una de las etapas en donde más sabiduría, más experiencia, mejor podríamos hacer las cosas, cúmulo de o resultado de todo lo que hemos vivido, nos hacemos chiquitos. No le pasa a todos, pero él sí, en lo personal, sí me ha pasado y yo sí he estado en ese lugar en donde solo he estado buscando la evidencia de lo que me salió mal para poder decir, no, por ahí no va, ya mejor ni le hago. Ya mejor ni otro novio, ya mejor ni otro negocio, ya mejor a ver cómo me hago, o sea, me hago chiquita. Y para mí el poder descubrir estas herramientas que les quiero compartir el día de hoy ha sido lo que me sacó de ese lugar, porque cuando empezó la pandemia yo tuve un tema en mi negocio, un error que cometí y que con ese error que cometí me autoflagelé los siguientes 4 años. Cuando yo llegué a Achievers, literal, venía en una de las peores, ni siquiera saliendo, venía en el ojo del huracán de una de las peores crisis que he vivido en mi vida. ¿Y por qué se convirtió en una de las peores crisis que he vivido en mi vida? Por todo lo que les acabo de contar porque entre mi voz malvada y la evidencia, que además, pero ¿cómo es posible que hayas cometido este error? Pero aparte no era la primera vez, pero entre eso y yo ya tendría que haber logrado X, Y o Z a esta edad,
y lo que me estaba pasando, más la situación de afuera, que me justificaba que yo estuviera viviendo lo que estaba viviendo, me fui en un, como lo llama Oso, en la espiral de la muerte. Y poder salir de la espiral de la muerte para mí fue descubrir todas estas herramientas del inconsciente y seguir estudiando y cambiar mi pack de creencias, porque mi pack de creencias estaba limitado. ¿Y cómo es que tú puedes cambiar tus pensamientos? Tú puedes transformar tus pensamientos cuando vas conociendo otras formas diferentes de ver la vida, de pensar, herramientas nuevas, y no te quedas en esto es así y así se hace y así se come y así ni modo. No, cuando tienes esta curiosidad y estas ganas y puedes darte cuenta que esa narrativa es una narrativa producto de la voz malvada, producto de la evidencia que te trajo el zar y que no es cierto, que es un pensamiento y que tú no eres ese pensamiento, es entonces que dices, ok, entonces puede ser que me lo cuente diferente, puede ser que me lo cuente mejor. Y para mí ese camino ha llevado, ¿qué les gusta? Yo creo que como 4 años, el del inconsciente y del poder tener estas herramientas, porque mi camino de antes de eso fue de descubrir qué había, de descubrir qué había en el baúl de mis ancestros, de descubrir qué había pasado en mi infancia, pero el saber qué me pasó y por qué soy como soy, no es suficiente para hacer la transformación. Entonces, para que nosotros podamos llegar a esta etapa senior, en donde integramos y dejamos de verdad una huella en esta vida, dejamos nuestro legado, toca en esta etapa en donde estás hoy, que puede ser adultez joven o adultez madura, que entiendas que contarte lo mejor es un proceso. Entonces, ahora sí, Lucy, viene la respuesta. Y que tú puedas darte cuenta de tus yo posibles. Este concepto de los yo posibles es un concepto de unas expertas que hablan sobre todo de estos ciclos de la vida y de la adultez y que hablan de las versiones de ti mismo que tú te imaginas, ¿no? El yo que esperamos ser, el yo que quisiera evitar, o sea, yo nunca quiero ser eso, yo nunca quiero ser una mala madre, yo nunca quiero ser una persona altanera y grosera, yo nunca. ¿Y qué crees? Que sí eres y que sí soy, o sea, somos un poco de todo. Me encanta cuando a Nilda Caravillo le dijeron una vez, oye, es que tú eres una super crack y regulas tus emociones, espectacular. Y ella contestó, a veces, a veces sí soy esa persona y a veces soy la otra. La verdad es que en la medida en que te conoces y en que puedes descubrir de qué pie cojeas, qué herida estás proyectando en los demás, que pues ya descubriste que ahí en el sistema familiar hay una creencia de que si no trabajo quemándome las pestañas mañana, tarde y noche, no voy a ser exitosa y no voy a ser una persona valiosa. Y resulta que hay muchas formas de hacer las cosas y resulta que hay muchas formas de hacer dinero y por qué la haces de la manera en que lo haces. ¿Te has preguntado por qué estás haciendo las cosas como las estás haciendo el día de hoy? ¿O si hay un mundo lleno de posibilidades en donde tú solo te fuiste por un caminito y ese fue tu yo posible, el que tú algún día te imaginaste? Oye, pero puede ser eso y miles de cosas más. Y creo que uno de los regalos que yo le agradezco mucho a Oso es su podcast y escuchar las historias de gente que pues ha tenido éxito en alguna área de su vida, pero que han pasado por todo y que se han atrevido a hacer cualquier versión de ellos mismos, la que sea, que no tienes que ser solamente una versión, que puede ser muchos yos. El yo que creemos posible es un yo que está contaminado con la voz malvada y con la evidencia que le ha dado el zar. Pero que si yo
puedo salir de ese pensamiento y darme cuenta que me lo conté así porque mi mente estaba configurada para eso. O sea, no es porque yo no tenga el talento, no tenga la inteligencia, no tenga la capacidad. Es porque me lo conté así y yo me sentí capaz de eso y solo me atreví a esas cosas. No me atreví a pensar de otra manera. No me atreví a darme cuenta que configuración de una familia hay muchas, que no tiene que ser el estoy casado, el estoy divorciado, el apestas si no sigues las reglas de la sociedad. Puede ser muchos yo. Lucy, ¿qué quieres decir? Te escucho. Hola Elsie, buenos días. ¿Cómo estás, Lucy? Para apoyar todo lo que estás diciendo, yo acabo de descubrir una lealtad con las abuelas, de que yo misma quiero tener el amor, yo misma quiero tener una pareja, pero yo misma las ahuyento, los conozco, los desprecio y entonces agarran y se van, pero me descubrí apenas hace unos 3 días cómo le hago para quedarme sola y seguir sufriendo. Eso está bien fuerte. Está bien fuerte y tú, Lucy, porque yo conozco tu historia, te has ido dando cuenta de diferentes cosas, pero hay una parte de ti que quiere salir y hay otra parte de ti que de pronto vuelve otra vez. Y entonces lo que yo les quiero traer justo el día de hoy es más herramientas, porque en estos últimos meses he estado pues investigando mucho más y traigo dos herramientas nuevas, 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 que están poderosísimas. Y ahorita se las voy a platicar, porque yo sí creo que esto que tú nos cuentas, Lucy, todos tenemos una historia así, ¿no? O sea, mi propia historia, fíjense, o sea, es horrible, pero es que yo ahora puedo ver a mi mamá y no desde el juicio, ¿eh? Sino de esta mirada del observador sin juicio, compasivamente, en que veo cómo mi mamá se esmera muchísimo en generar conflicto en pareja, específicamente. Y yo voy a la memoria de mi última relación y veo perfectamente cómo lo hice. O sea, cómo empezar a darle por aquí y por aquí y por aquí y por aquí para que hubiera conflicto, porque el conflicto en pareja es algo que mis papás vivieron toda su vida, mis abuelos de los dos lados vivieron toda su vida y para atrás ni les cuento. O sea, de verdad, unas historias, o sea, no me voy a echar aquí 10 horas contándole estas historias, pero de verdad, claro, o sea, lo que viene en automático es generar conflicto. Y claro, yo de pronto dije, nunca había sido tan claro para mí cómo genero conflicto. Cómo yo solita empiezo a buscar el mínimo pretexto para crear un conflicto donde no había necesidad de hacerlo. Entonces, gracias por compartirnos, Lucy, y ahorita les voy a contar de qué va esto nuevo em, Gracias. que nos puede servir a todos. Entonces, bueno, me sigo. Y la voz malvada, ¿no? Cuando la narrativa te apachurra. Entonces, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto nos puede servir para seguirnos contando una historia de terror que lo único que hace es mandarnos a la espiral de la muerte y seguir sufriendo y no encontrar la salida por ningún lado. La buena noticia es que no estamos condenados a quedarnos con ese 80% de sesgo negativo. Sí estamos biológicamente y nuestra mente está configurada para eso, pero no es nuestro destino. Cuando nosotros podemos darnos cuenta que es un pensamiento y que ese pensamiento lo podemos transformar, ya es la primer gran parte del recorrido, porque es la puerta que nos abre el mundo de infinitas posibilidades. Entonces, reinventarte, y por eso este animarum que les he preparado se llama reinvención,
no es motivarte, no es ya ándale, piensa positivo, échale ganas, ten más fuerza de voluntad, no puede ser que te hagas esas cosas. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en el, ya sé que tengo que comer saludable y lo que es comer saludable y que el ejercicio? Y empiezo muy bien y luego me poncho y luego dejo de hacer ejercicio y luego voy y me como tres conchas con nata y entonces me da la culpa y entonces 2 días le hago a la ensalada y luego ahí voy con la ensalada y ya voy otra vez con el ejercicio y pues llega el mundial y entonces gana México y entonces como crees que no voy a ir a celebrar y entonces al día siguiente pues ya estoy cruda y entonces me voy a ir por un pozolito y ya me vuelve a dar la culpa. Y entonces, ¿por qué vamos con esos subes y bajas? Y entonces, claro, cuando ya lo estoy haciendo mal, saco el látigo y me empiezo a dar con todo. En realidad, cuando podemos entender que estos comportamientos los vimos en nuestra infancia, los adoptamos en nuestra infancia y es muy fácil regresar a nuestro lugar cómodo porque no es que sea un buen lugar, es el lugar cómodo. Entonces, pues en realidad de lo que va ahora esta propuesta no es de motivarte, no es de castigarte, no es de echarle más ganas, es de reprogramar este inconsciente. Y para las personas que Lucy es una de ellas, por ejemplo, que yo he podido y que han tenido la confianza en mí, que se los agradezco, de acompañarlos, saben que pues para mí el tema era la hipnosis. Y las hipnosis, la verdad, a mí en lo personal me han sacado muchísimo. Esto que les voy a compartir no es magia, es un proceso. Es un proceso con el que vas transformando los pensamientos que son inconscientes. Cuando yo doy coaching, la verdad es que ya no estoy dando coaching a nivel individual, salvo dos, ahorita tengo a solo a 2 personas dándoles coaching y son 2 personas que conozco desde hace muchos años, son 2 personas a las que yo quiero mucho, que han trabajado conmigo, son 2 chicos que además están casados. eh, y en realidad ellos están siendo ahorita mi laboratorio de pruebas porque estas sesiones pues ya prácticamente creo que llevamos, no sé, con Chloe, yo creo que llevamos como 3, 4 meses, con Tony acabo de empezar y ellos para mí han sido el poder probar nuevas herramientas. Y estas nuevas herramientas que les quiero compartir también las estoy probando en mí. Y la verdad es que creo que la hipnosis está súper bien y de hecho es parte de este paquete, pero no es lo único. O sea, hay otras cosas que acabo de descubrir y que son importantísimas para poder cambiar lo que está en este inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí va la clase, digamos que la clase, lo que yo les quería contar y cómo les quería explicar cómo viene la parte del inconsciente, pues es todas las diapositivas que acabamos de ver. Y a partir de ahorita, lo que yo les quiero platicar es este animarum que lo construí pensando en mi propia historia, pero también en esta comunidad, en donde yo sé que hay varios de ustedes que han estado en el mismo camino que yo, en donde damos 3 pasos y luego nos regresamos y luego parece que ya la armamos y luego nos volvemos a caer y que de hecho es una de las cosas que el otro día Chloe me comentaba y me decía, él sí, es que ya me he dado cuenta de un chorro de cosas contigo, pero luego vuelvo con esto. ¿No? Y le dije, es que sabes que te tengo una noticia, esto es un proceso y es un proceso en el que cuando tú ves la gráfica a cierto tiempo, la gráfica es ascendente, o sea, vas mejorando y transformando para bien tus pensamientos de la voz malvada, pero no quiere decir que los vas a eliminar. O sea, yo lo primero que les diría es que, uno, esto no es magia. Dos, es un proceso que requiere repetición. Y tres, es un proceso que tiene subidas y bajadas. No es completamente, ya voy a hacer esto y voy a tomar esto y mi vida se va a transformar completamente. Sí se va a transformar tu vida y se va a transformar
poco a poco y vas a tener subidas y bajadas. No es como que tomo esto y en 3 semanas estoy ya arreglada, sanada. Y yo sí creo que venimos a esta vida a un proceso de evolución de nuestra alma. Y nuestra alma, esta voz del alma que yo la llamo y que la estoy representando en este estudio mental como la mariposa, esta mariposa dorada, entre rosa y dorada, que es nuestra voz más sabia, que es la voz de nuestra alma. De hecho, por eso se llaman animarum. En latín, alma se dice anima, pero animarum es grupo de almas. ¿Y por qué grupo de almas? Porque yo estoy convencida, por todo lo que yo he visto en todas las constelaciones familiares que he apoyado, en todo mi camino personal, todo lo que yo he podido acompañar a otras personas, es que venimos en grupo, no venimos solos, venimos en grupo. Y sí hay una justicia divina y esa justicia se hace en grupo también. Entonces, yo quise nombrar a los Animarum como este grupo de almas en donde tú eres el valiente que se atreve a dar estos pasos, a transformar lo que está escondido y lo que está invisible en tu sistema familiar. Porque cuando uno sana hacia arriba y hacia abajo. Sanas a tus ancestros y sanas a las nuevas generaciones. Y a mí eso me costó mucho trabajo entenderlo cuando lo decía mi maestra de constelaciones. Yo decía, ¿cómo hacia arriba y hacia abajo? Estos ya son términos de física cuántica que también últimamente me he clavado en eso. eh, pero el tiempo, como nosotros lo vivimos en esta vida, pues no existe como tal. O sea, no hay una línea así de tiempo. El tiempo, en términos de física cuántica, está sucediendo todo el tiempo, todo. Por eso es que desde esa perspectiva, para mí que la muerte no existe, porque pues si estás viviendo todo al mismo tiempo, entonces pues tus ancestros están viviendo al mismo tiempo, pero entonces tú estás viviendo esta vida, pero tu infancia, pero todo al mismo tiempo. Y es un concepto muy loco que me podrían decir aquí, el sí, espérate tantito, no te pases, pero a mí me gusta entender este proceso o este concepto del tiempo visto desde la física cuántica, porque aquí sí es cuando las almas, este grupo de almas, está con nosotros, nos está ayudando y nos está acompañando a esta transformación. Y yo sí lo hago mucho. O sea, yo sí les pido y hago mi altar y en mi meditación en las mañanas le pido a mis ancestros que me muestren el camino, que me den su bendición para transformar estas creencias que nos han mantenido en sufrimiento en la familia, que nos han mantenido limitados en ciertas cosas, que nos han generado problemas. Y yo sí siento esa fuerza. Entonces, se llaman Animarum por eso, porque yo sí estoy convencida que el grupo de almas con el que venimos nos da esta fuerza. Pero si tú no crees nada de esto, ni en las otras vidas, ni en las reencarnaciones, ni en la física cuántica, y esto de los tiempos que están sucediendo al mismo tiempo, te parece una locura, lo que sí está basado en neurociencia y cada vez hay más evidencia científica es la voz malvada y el zar. Definitivamente, ese parecito de personajes son los que determinan mucho de cómo estamos viviendo nuestra vida. Pero como son dos personajes que nosotros, como a la maléfica, ¿no? Porque si se dan cuenta, la voz malvada tiene una imagen de maléfica y le quise dar esa imagen no por casualidad, sino porque la historia misma de Maléfica me parece un excelente ejemplo de cómo tú te vuelves mala, entre comillas, por situaciones que viviste. O sea, en realidad la voz malvada tiene su razón de ser. Y cuando tú puedes reconciliarte con lo que está generando la voz malvada, y que es una de mis nuevos hallazgos y que está incluido en este Animarum, es que puedes hacer una gran transformación. Así que, ¿de qué va el Animarum Reinvención? Estas hipnosis definitivamente
en el principio de mi proceso de transformar mi inconsciente, para mí fueron mi única, así, mi única herramienta. Y la verdad es que a mí me dieron grandes resultados. Lo que es más, el día de hoy, cuando yo tengo problemas para dormir, me pongo mi audio de la noche, que es un audio que dura 2 o 3 horas y que me está dando como todas estas frases, estas reflexiones de lo que yo sí quiero y cómo me lo puedo contar mejor. Entonces, ¿qué es lo que trae la hipnosis? O sea, la hipnosis para arrancar tu día te sirve muchísimo para intencionar el día, para que tú empieces el día en otro modo, o sea, en un modo más positivo y no porque tú digas, vamos con todo y hoy qué increíble, solito no te sale. De verdad es que solito no te sale. Solito lo que te sale es que cuando despiertas empiezas con, le debí de haber contestado esto, pero la próxima vez no me lo va a hacer, pero tengo pendiente, pero ¿y cómo le voy a hacer para resolver esto otro? O sea, al final, y me encanta cómo lo dice Joe Dispenza, eh, dejar de ser tú es tener esta habilidad de poder parar el parloteo y la narrativa de la voz malvada. Cuando yo despierto y lo primero que me pongo es una hipnosis que habla de algo muy positivo y de esta nueva perspectiva de la vida que yo quiero integrar a mi inconsciente, de verdad empiezas bien bonito el día. Empiezas bien bonito el día. Y otra de las herramientas que yo he integrado en los últimos meses son las preguntas expansivas. Y estas se las tomé prestadas a Vishen Lakhiani de Mind Valley. Él las llama Lofty Questions. ¿Y de qué van las Lofty Questions? Las Lofty Questions van de poderte preguntar, fíjense, y ahí va el zar, ahí les va el zar, poderte preguntar por qué, pero no porque me pasan estas cosas a mí, porque sufro tanto, porque me encuentro. No, 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 no. ¿Por qué soy o por qué tengo o por qué? Fíjense, les voy a compartir de las que yo todas las mañanas me hago. ¿Por qué tengo el cuerpo de un atleta? ¿Por qué puedo guiar a mis hijos de forma tan asertiva y amorosa a una vida de propósito, logro y bienestar? ¿Por qué tengo un negocio tan exitoso? ¿Por qué soy tan atractiva para hombres y mujeres que están en mi nivel de conciencia, en mi misma vibración? Esas son algunas de las preguntas que yo me hago. ¿Cuál es la magia de las preguntas, de las preguntas expansivas? Yo les puse preguntas expansivas. Que una vez que tú te haces la pregunta, tu SAR, el sistema de activación reticular, este monito con su lupa, va a buscar las evidencias, o sea, va a buscar razones para convencerte de eso. Así que cuando tengo la concha con nata enfrente de mí, digo, me recuerdo la pregunta. ¿Por qué tengo el cuerpo de un atleta? Pues porque no como conchas con natas todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí me quiero dar mi concha con nata, la verdad, sí. Pero entonces, ¿qué haría un atleta para comerse su concha con nata? Ah, bueno, pues primero mi apio para que haya este recubrimiento de mi intestino y que no se me haga el pico de glucosa. Además, cuando dejo la concha al último, pues ya no me voy a comer la concha completa, ya nada más me voy a comer un pedacito de concha y voy a quedar súper feliz. En fin, cuando yo me hago una pregunta expansiva, obligo a mi sistema de activación reticular a que busque evidencias de que eso que estoy preguntando es cierto. Y así que cuando tú llegas a esa situación en donde dices por la izquierda o por la derecha, me porto mal o me porto bien, te llega la pregunta y te llega a tu ser así de, esa es evidencia de que no, no lo hagas. La verdad es que se los juro, se los juro, se los juro, que estas preguntas expansivas son una joya, de verdad son una joya. Y bueno, otra herramienta que trae el Animarum Reinvención, y que esta es otra de mis nuevos hallazgos, los ejercicios somáticos.
¿Qué son los ejercicios somáticos? Bueno, yo estaba haciendo ejercicio en casa cuando descubrí los ejercicios somáticos y pues me ponía la verdad es que yo me aburro muy rápido con las mismas rutinas. Entonces, pues siempre le estaba buscando como nuevos ejercicios y nuevas personas y etcétera. Y me encontré una chava que hace como ejercicios de tai chi, pero ella decía, este ejercicio es para manejar la ansiedad. Y que le haces así, que no sé qué. Y yo así de, ay, ¿será? Y pues los empecé a hacer y la verdad es que me empecé a sentir bien, me gustaron muchísimo. Y luego, ella, no sé si ella o por otro lado, escuché el término de ejercicios somáticos. Total que un día busco ejercicios somáticos y me encuentro una chava que está sentada frente a la cámara haciendo diferentes movimientos como este es uno de los movimientos, por ejemplo, el de la mariposa, pero también hay el de me empiezo como yo a acariciar y el de me abrazo y me empiezo como a mecer un poco. Total, que la primera vez que me hago el kit de los ejercicios somáticos como de 15 minutos, empecé a llorar. Y empecé a llorar. Y yo así como, ¿de qué estoy llorando? O sea, no tengo una razón para estar llorando. Y cuando empecé como a hacer eso, miren, era llore y llore. Y pude sacar algo que no sé ni qué era. O sea, no sé ni por qué estaba yo así, ni qué traía atorado. No supe, pero me puse a llorar. Y después de llorar, me sentí maravillosamente bien. Y últimamente, pues empecé a escuchar que en el tema del inconsciente es como súper importante la parte de, se llama, este nuevo concepto que se está acuñando, se llama interocepción. ¿Y qué es la interocepción? La interocepción es la capacidad de nuestro cuerpo de recibir los mensajes. Y entonces dije, claro, si yo he estado diciendo que el inconsciente está en todo el cuerpo y que además la voz del alma, la mariposita, nos da nos da los mensajes a través de sensaciones y emociones, si yo hago ejercicios que conectan mis sensaciones conmigo, tiene todo el sentido de que lo nuevo en neurociencia tiene que ver con la interocepción. El poder desarrollar la habilidad de escuchar a mi cuerpo, de que yo me lo imagino en este estudio mental, que la mariposita va recorriendo tu cuerpo y te va dando como estos mensajes que son tu voz sabia, que son tu voz llena de amor, esa que te va a llevar al mejor de los lugares, que no es el opuesto de la voz malvada, porque yo no diría que es su opuesto, pero es esta voz con la que sí puedo ir transformando los pensamientos que alimentan a la voz malvada, porque vuelvo a que la voz malvada no es una persona mala, o sea, es una maléfica que tuvo que desarrollar esta forma de comportamiento por ciertas razones, pero que en realidad, si yo a esa voz malvada le puedo ir dando otra narrativa, entonces es que puedo ir transformándola. Y la otra herramienta son los recordatorios en tarjetas, que aquí hay de dos tipos. Con Chase Hughes aprendí un término que se llama disociación negativa. ¿Y qué es esto de la disociación negativa? Es como decir, yo no quiero ser eso. Entonces, te haces una foto de ti misma con Gemini y en inteligencia artificial en donde estás con 20 kilos más o 30 kilos, o sea, ahí sí date. Y la pones en el refri. Y entonces cada vez, o en la alacena, digo, que lo mejor es no tener cosas en el refri ni en la alacena que te hagan engordar, que no sean tan nutritivas. Pero bueno, ponle que sí las tienes. Entonces te lo pones ahí donde están guardadas estas cosas y cada vez que vas a ir a sacar algo para comértelo, no de manera súper asertiva, pues ves la foto y dices, yo no quiero ser eso. Yo no quiero ser eso. O te puedes poner frases que a mí me parecen un poco fuertes, pero la verdad es que sí funcionan. Yo ya lo hice también y es así de, no quiero que mis hijos
vivan, que tengan las mejores cosas, ¿no? Y entonces tú ves la frase y dices, ¿cómo no voy a querer que mis hijos no tengan las mejores? O sea, claro que quiero que tengan las mejores cosas. Al principio me dio un poco de miedo estas frases porque dije, oye, pero ¿no será que estas frases te pueden llevar a lo contrario? Y lo probé. Lo probé porque, pues bueno, para mí, yo soy mi primer conejillo de Indias y la verdad es que esas frases te simbran tanto que dices, claro que sí quiero, claro que le voy a dar 2 horas más, claro que, o sea, yo no quiero, o sea, esa frase no va conmigo y yo voy a tener todos los comportamientos que vayan completamente al revés de lo que esa frase me está diciendo. Entonces, esos son los recordatorios en tarjetas. Y la joya de la corona que descubrí, esa de verdad es la más nueva, es este cuaderno en donde, o sea, yo ya había descubierto cuando estuve dando el coaching que hay ciertas preguntas, por ejemplo, todo el sistema de The Work de Byron Katie, que te hace estas preguntas para poderte dar cuenta que lo que estás viendo en la persona de enfrente en realidad es tuyo y que es tremendo de fuerte. eh, yo decía, es que yo como que necesito unas preguntas que me ayuden a desafiar las creencias, porque en el proceso de reprogramar el inconsciente yo me fui dando cuenta que desafiar las creencias no era tan fácil, que yo le decía a las personas, oye, a ver, ya descubrimos que en tu sistema familiar esto, que en tu infancia esto, ahora vamos a desafiarlas. Y para las personas que estaba acompañando les costaba muchísimo trabajo. Y a mí misma también me ha costado mucho trabajo desafiar, porque no es ponerlo al revés. O sea, si yo digo, ay, no, es que soy súper controladora. Bueno, no, cancelado, cancelado. Yo soy amor, yo soy transformación. Bueno, tengo estos comportamientos controladores que no me gustan, que me meten en problemas, que me meten en angustia. No quiero andar controlando a todo el mundo. Bueno, pues como lo digo al revés. Al revés no es nada más al revés, es que desafíe la creencia. ¿Por qué estoy controlando todo? Ah, pues porque pienso que solo yo lo hago súper bien. O sea, los demás no lo hacen igual de bien que yo. ¿En serio? O sea, ¿en serio crees que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer igual de bien? ¿Qué crees? Lo pueden hacer mejor que tú. Pero salirme de ese pensamiento me llevó y me di cuenta que, claro, que en la medida en que mejor me cuestiono cómo desafiar mis creencias limitantes, puedo retar mejor a mi ego, que digamos que ya no lo puse aquí, pero el ego es como este guardián del inconsciente. De no, 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 aquí nadie va a cambiar nada porque así estamos bien y no vaya a ser la de malas. Que si cambiamos, nos echen de la tribu. Bueno, el caso es que hacer las preguntas de mejor manera para poder desafiar las creencias de mejor manera, finalmente lo encontré de pura casualidad. Bueno, no, el universo seguramente me lo mandó. Es un set de 80 preguntas. No vamos nosotros a usar las 80 preguntas. Es una metodología de John de Martini espectacular. Mire, yo la empecé a hacer. Y cuando me hice la primera pregunta, literal, porque entonces lo que estuve trabajando fue cómo unimos el ejercicio somático para poder descargar la emoción, porque estas preguntas, la verdad es que sí son fuertes. Me hago la primera pregunta y empiezo a contestarla y yo me quedé con algo, pero no lo sentí tanto, pero sí sabía que lo que estaba yo tratando de trascender ahí era un tema muy fuerte para mí, que me tiene súper atorada desde hace muchos años y que por más que le hago por aquí, le hago por acá, no podía. Entonces dije, bueno, voy a hacer el ejercicio. Ya lo creamos, así que, o sea, porque lo creamos Claude y yo, este, aterrizado a todo este tema, ¿no? Entonces dije, bueno, ya voy a hacer el ejercicio. Empiezo a hacer el ejercicio. Sentí que algo se me quedó aquí, pero no fue como tan claro, pero lo sentí. La verdad es que sí lo sentí. Y entonces uno de los ejercicios somáticos, porque los ejercicios somáticos son esto de tocarte, pero también son como, este, ¿cómo se dice?
como sonidos y como que vibran dentro de ti. Hay uno particularmente que se llama VU. ¿Y cómo es este ejercicio VU? Si lo quieren hacer conmigo, los invito a que lo hagan conmigo para que sientan. Estos ejercicios son de sentir. El ejercicio va en que respiro, sostengo la respiración y cuando suelto el aire voy a hacer el sonido bu y entre más ronco, bajo, lo pueda hacer mejor. Entonces ahí les va. Entonces respiro, sostengo el aire y ahí a la hora de sacar el aire voy a hacer hasta lo más que aguanten, lo más que aguanten. Bueno, les cuento que hago la pregunta, siento que algo se queda aquí, hago el bu, al segundo bu, me solté llorando y me solté llorando y de pronto me empezaron a hormiguear las manos y dije, ¿qué es esto? Y después fue una paz. Y después, de verdad es que fue una paz. Que dije, qué impresionante está esto. Yo lo que quería era que este animarum se quedara grabado, que fuera autoaplicable y después de hacer el ejercicio, yo misma dije, ¿saben qué? Esto no se puede dar solo, porque sí necesitas un poco de contención. Y por eso es que estoy sacando esta oferta de la primera corrida de Animarum Reinvención es en grupo, porque está fuerte, porque está fuerte, pero les voy a decir algo, de verdad, después de que terminé el ejercicio, algo que traía yo mega atorado de años, pero mega atorado de años fue así como que me quitaron una lápida de encima y fue como que me sentí súper libre después de que lloré y fue así de, nunca había podido ver esta situación de esta manera. Y creo que por eso le puse la joya de la corona, porque cuando tú puedes poner la situación que te está atormentando, escribirla, sacar la emoción después con el ejercicio somático y darte cuenta que sí te lo puedes contar mejor, así de fácil, que algo que te venía atormentando se va de pronto, te quita este peso y que te das cuenta que esto de la interocepción y que los avances que se están haciendo ahorita en temas de inconsciente tienen que ver con el cuerpo, dije, claro, o sea, lo acabo de confirmar, o sea, de verdad lo acabo de confirmar. Entonces, este cuaderno de exploración trae las preguntas con ejercicios somáticos y yo lo quiero hacer junto con ustedes porque sí creo que este ejercicio muy particular necesita contención. Pero además le estoy agregando a este animarum de reinvención el GPT de salud. ¿Por qué? Me encontré hace no mucho a Jaime Casado. Jaime Casado es un experto en longevidad y él pues trae muchas cosas, ¿no? Cosas con las que yo no estoy como tan de acuerdo, como la parte de péptidos, pero muchas otras, ahorita como lo dijo Gerardo al principio, que son desde David Duarte, ¿no? Yo a David Duarte lo sigo, o sea, yo creo que hace como 20 años que yo sigo a David Duarte. Yo sigo la metodología de David Duarte, amo la metodología de David Duarte, pero además, pues la he ido complementando con lo de Jessie, la diosa de la glucosa, con lo de Stacy Sims de la menopausia. Y yo sí creo que hoy por hoy me falta. No voy a decir que, uy, yo ya, no. Pero hoy, a mi edad, a mis 52 años, tengo el cuerpo que más me gusta de toda mi vida. O sea, no el de los 20, no, o sea, ¿por qué? Porque he ido formando como esta metodología de varios de los expertos y muchas de las cosas que dice Jaime van en línea con lo que yo hago y con lo que yo pienso, pero además Jaime dice otra cosa en términos de longevidad y lo dice también Marian Rojas Estapé, en el Crack Summit lo dijo y lo dice muchísimo con este término que se llama psicoinmunoendocrinología.
¿Y qué significa el psico? Y parece trabalenguas. Significa que las emociones realmente eh, tienen que ver con el 50% de tu salud. Digamos, está configurada tu salud. Dice Jaime, la salud está configurada 50% con tus hábitos de alimentación, sueño, ejercicio, hidratación, pero el otro 50% está hecho de tus pensamientos, tus creencias, tus emociones, tus relaciones, o sea, todo lo psicosocial. Tu salud no se puede ver solamente desde la perspectiva de lo físico, es un integral. Y a mí me da mucho gusto que cada vez hay más evidencia científica de cómo las emociones se quedan guardadas en el cuerpo. Y todo este tema que les acabo de contar de interocepción hace que puedas realmente sacar, o sea, si tú traes algo atorado con tu mamá, con quien quieran, ¿no? Con tu ex marido, con el papá de tus hijos, con quien quieran, con la cuñada, con quien sea. Si tú traes algo atorado y hacemos estos ejercicios de el cuaderno, de la otra verdad, y podemos tener esta narrativa, y cuando se hace esta narrativa, las emociones que estaban atoradas en el cuerpo, que ni idea que estaban ahí, pueden salir, es como poder conectar con la voz del alma. Esa es mi hipótesis. Y yo quiero que todas las personas que me acompañen en este nuevo reto del animar un reinvención puedan vivir esta experiencia, que lo podamos hacer juntos, pero como lo dice esta chava que ya se me fue su nombre, que también es súper experta en neurociencia, si no tienes los básicos bien, es decir, si tu salud no está bien, si no te estás alimentando bien, si no haces ejercicio, fíjense, el ejercicio es otra forma de interocepción. Cuando tú estás haciendo ejercicio, estás mucho más consciente de las sensaciones de tu cuerpo. Les quiero compartir también en este Animarum los ejercicios que yo estoy haciendo para lo que es masa muscular. Y les voy a compartir, ya sea que ustedes vayan al gimnasio o ya sea que ustedes los hagan en casa, yo lo que quiero es compartirles mi rutina de ejercicios que me ha dado muy buenos resultados. Estoy todavía con una brecha entre donde quiero estar y donde estoy el día de hoy, pero honestamente, con mis subidas y bajadas, mis desconectadas de vez en cuando, eh, nunca, como les dije, o sea, nunca me había sentido tan bien en mi propio cuerpo. Y eso tiene que ver con el, este camino que yo he llevado de poderme preguntar las cosas, de poder tener estos ejercicios de metacognición donde me pregunto por qué siento lo que siento, donde hago mis meditaciones. Y yo lo que quiero compartir con ustedes aquí es las herramientas que yo ya he probado que me han funcionado súper bien los últimos años y las nuevas. Estas nuevas que estoy integrando, que son el resultado de lo último que he estudiado y probado conmigo y probado con mis conejillos de indias, Chloe Tony, y todo eso lo estoy poniendo en este paquete, ¿no? Los hacks de longevidad basados una parte en lo que dice Jaime, otra parte en David, otra parte en Jesse, otra parte en Stacy Sims, en fin, lo que a mí me ha funcionado sin que ustedes tengan que andar probando con esto y con esto y con esto. No todas las fórmulas son para todas las personas, pero yo les quiero compartir los básicos o los generales para que ustedes lo puedan adaptar a su propio estilo de vida, a su momento, a su edad, etcétera. Pero yo les quiero compartir, esto funciona. Y funciona porque les quiero regalar la ciencia que hay detrás de cada una de las cosas que yo les quiero poner ahí. No son consejos médicos, son consejos de hábitos saludables y que a mí me han funcionado y que traen ciencia detrás, ¿no? Eso va en el paquete. Oigan, me están escribiendo y yo no los he leído. A ver, déjenme ver qué me están preguntando. Si un día necesitas conejillo. Ah, muy bien, Gerardo. Perfecto. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más?
em, el GPT, perdón, aquí, el GPT de salud emocional, que es el regulador somático, y el GPT de la otra verdad. Yo lo que quería, la verdad, era hacer agentes para este Animarum, pero los agentes te consumen tokens. Y como yo todavía no estoy tan pro en esta parte de los agentes, de hecho, no estoy nada pro, estoy apenas empezando a explorar este tema de los agentes, pues sí te llevan muchos tokens. Entonces, pues no vaya a ser la de malas. Ya escuché historias de que estaba usando yo mi agente y de pronto me llegó la cuenta de banco de $1,000. No quiero que me vaya a pasar eso, así que mientras los voy descubriendo, pues simplemente voy a programar estos GPTs para que ustedes puedan tener este acompañamiento, que puedan decir, oye, voy a desayunar esto, ¿qué opinas? Ah, no, oye, pues mira, desayúnatelo, está bien, pero cambia el orden, pero quita esto, pero, o sea, como no cambiar radicalmente, porque otro concepto que viene de Chase Hughes y que también es nuevo para mí, aunque no es tan nuevo porque James Clear también lo dice, el de microcumplimiento. Tú vas ganando credibilidad en ti y confianza en ti mismo a partir de que te cumples, de que si te dices algo te lo cumples. Pero entonces en vez de decir, voy a bajar 10 kilos, dices, voy a bajar 100 gramos esta semana. ¿Qué voy a cambiar? Voy a comer, voy a empezar comiendo apios. Eso es lo que yo hago, de verdad, los apios no saben qué maravilla. Bueno, aparte a mí me encantan los apios, afortunadamente, pero desayuno mi jugo que ya no es verde, ahora es rojo, que se los quiero compartir también, que ya le puse muchas más cosas a mi jugo y que lo como con apio como si fuera un clamato y que ahora queda rojo porque trae betabel. Este, este jugo, estos pequeños, fíjense, son estas pequeñas cosas que cambian radicalmente los resultados. O sea, ¿cómo puedo hacer pequeños ajustes que cambien mucho los resultados que yo tengo? Y creo que ese ha sido un camino que a mí me ha llevado muchos años y que quiero compartir con ustedes lo más básico, lo que más funciona. Eso es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y el regulador somático, este regulador somático que es justo el poder desarrollar la habilidad de sentir en mi cuerpo, porque sí estoy convencida de que en el mundo donde vivimos hoy es muy fácil desconectarte con el cuerpo y el cuerpo es el camino directo a poder reprogramar nuestro inconsciente y a poder pasarle el micrófono a la voz del alma. Entonces, por única ocasión voy a hacer este proceso acompañado, porque lo que yo quiero es que a partir de lo que vamos a vivir en este Animarum Reinvención, juntos como comunidad, quien quiera acompañarme, eh, ya voy a poder tener pues las herramientas para poderlo hacer ahora sí completamente autodidacta en las siguientes ejecuciones. Bueno, esa es mi idea. Capaz que termino con la conclusión de que esto no hay forma de que se pueda llevar solo, se tiene que hacer acompañado. Es un proceso que va a durar 4 semanas, con 4 sesiones en línea, una por semana, para hacer juntos el cuaderno de exploración. O sea, a mí lo que más me interesa es poder estar con ustedes en este momento de contención, porque uno, el cuaderno está fuerte, pero de verdad no saben qué atajo para desafiar las creencias limitantes. O sea, yo lo descubrí, lo traje aquí, lo empecé a estudiar, empecé a hacer esto, lo hice y cuando lo hice dije, Dios de mi vida, esto está súper, súper poderoso, pero sí necesita acompañamiento. No es algo que creo que sea bueno hacerlo solo y quedarte ahí, ¿no? Aunque hagas el bui, etcétera. Entonces, vamos a hacer un grupo de WhatsApp en donde quiero todos los días mandarles mensajitos, porque es mucha la teoría que hay atrás de todo lo que les estoy compartiendo. Entonces, miren, este día les quiero compartir del jugo verde, qué trae el jugo verde y por qué trae eso ahora mi jugo verde, ¿no? Cada uno de los ingredientes tiene una razón particular. No saben de verdad qué joya es ahora este jugo. Bueno, ya no es verde, es jugo rojo. Y este,
y que podamos hacer retos en este WhatsApp, que podamos hacer el reto de la gratitud, o sea, que todos los días demos un pasito hacia donde somos más conscientes de lo que traemos guardado. En este reto no me voy a meter con las heridas de la infancia, no me voy a meter con el árbol genealógico, no es ese el objetivo. Este reto tiene como objetivo principal poderte dar herramientas para que transformes tus pensamientos, para que transformes a la voz malvada. Sí, el cuaderno te va a ayudar, pero no te va a llevar a las heridas de la infancia. O sea, no me voy a meter ahí porque para eso es otro curso, es otra cosa. eh, pero sí te voy a ayudar a que te des cuenta de dónde estás atorado. O sea, creo que lo más valioso que encontré en los últimos meses justo fue esto de las preguntas y creo que con estas preguntas ya no hay necesidad de irte a tanto detalle. Que irte a tanto detalle es una excelente forma de autoconocimiento, no lo estoy devaluando, pero creo que con este nuevo cuaderno de la otra verdad, donde puedes cambiar la perspectiva de tu narrativa, das como 10 pasos adelante. Entonces, esa es la principal razón por hacerlo así. Eh, lo que quiero es como que nos vayamos acompañando en este proceso. Ay, se me quedó. Volví a repetir la misma frase, pero ¿qué quería? Ah, sí, esto y los GPTs, y digamos que todo esto sería un proceso en donde yo los acompaño 4 semanas, pero no quiere decir que se acabe en 4 semanas. Es como te acompaño a hacerte el hábito de todo esto que te quiero compartir, pero no es que en 4 semanas ya estoy. O sea, eso sí quiero ser como súper clara. Es un proceso donde yo te voy a ayudar a arrancar y que se te vaya haciendo poco el hábito y que vayas teniendo estos microcumplimientos, ¿no? Pues llegamos a la parte del precio. El precio para fundadores, porque esta es la primera vez que voy a hacer este Animarum Reinvención, es de 3.999 a 1.999 con todo lo que les acabo de contar. Les voy a dar las hipnosis, les voy a dar el cuaderno, los voy a acompañar a hacerlo, les voy a dar todos mis tips de longevidad que yo tengo y que van en línea con lo que dice Jaime, David Duarte, Jess y todos ellos. La agenda es que arrancamos el 9 de julio con sesiones en vivo los jueves a las 5:30 de la mañana, 4 sesiones en vivo. Si por algo en el grupo se les complica ese horario, lo que podemos hacer es hacer una sesión adicional para quienes no puedan conectarse, porque sí me parece súper importante este acompañamiento. Entonces, a ver, ahora sí, eh, vamos. Muy bien, Gerardo. Gerardo, ¿eres el único que escribe o solo te estoy viendo a ti o qué? No sé, no estoy viendo el chat. Bueno, ¿alguien quiere abrir el micrófono y preguntarme? Lucy dice que también para conejillo. Muy bien, muy bien. Pues bueno, no sé si tienen dudas, comentarios. No te preocupes. Sí, pues nada, muy bueno todo tu trabajo, lo que estás recaudando para experimentar, me alegra mucho. Y pues ahora sí que yo soy de las que siempre están dispuestas Yo a sé. entrar, porque pues, quiero siempre evolucionar y quitarme esos sesgos negativos, pues que no me dejan avanzar. Ay, qué O bueno, sí Lucy. avanzo, más bien sí avanzo, porque sí me doy cuenta Sí. en darme cuenta. Y de ahí es que estoy más lista, pero como quiera aún no lo logro. Entonces, pues yo estoy anotada, él sí. Sí, pero cuéntatelo mejor también, Lucy. O sea, yo creo que por tu sesgo negativo y que me pasa igual a mí, hay veces que no nos reconocemos el avance. Ah, Entonces, es a lo verdad. mejor, como yo les decía, no he terminado de cerrar la brecha. Y a lo mejor me lleve 10 años más en cerrar la brecha, pero de que he avanzado,
de donde estaba Sí, a donde estoy el día de hoy, sí. Y yo sé que tú también, Lucy. Así que sí, sí, reconócete los logros que has tenido. sí, es verdad, sí es cierto. Ivonne, mira, empieza el 9 de julio y va a durar 4 semanas. Los jueves y pues todo se va a quedar grabado, por supuesto. A ver, déjenme lo pongo otra vez. Aquí está. Todo se va a quedar grabado. Si alguien está interesado en acompañarme, Lucy ya dijo que sí, pues súper bienvenida. Escríbanme si estás viendo esta grabación. Bueno, tienes hasta el 2 de julio para aprovechar este precio de fundador. Yo sí creo que esto tiene muchísimo valor adentro, muchísimo. Me peleé mucho conmigo misma con el tema del precio, pero la verdad es que esta comunidad para mí es una comunidad que me ha dado mucho y por eso estoy dando este precio, ¿no? O sea, porque en realidad sí creo ¿Cuánto va a que durar las 4 semanas. no, pero de tiempo, la hora, de tiempo de horas, de cinco Va a treinta. durar pues yo digo que nos vamos a echar 1 hora en las mañanas, ¿no? Ok, Si vemos que nos está faltando tiempo, bueno, porque quienes han estado conmigo antes en otros talleres saben que pues nos echamos en el de Vision Board, nos echamos no sé cuántas sesiones más. Yo no tengo ningún problema por el número de sesiones. Lo que sí quiero es que terminemos el cuaderno. No tiene 80 preguntas que maneja John de Martini ni de broma. O sea, realmente son como 6, 8 preguntas, pero sí son preguntas muy importantes que te ayudan, así en automático te sacan del pensamiento como lo tenías, ¿no? O sea, es así de, ¿es en verdad que puedo pensar lo que pensaba tan rápido de otra manera? Está muy efectivo y por eso sí creo que pues necesitamos hacerlo juntos. Esa es la principal razón. Entonces, hasta el 2 de julio, que ¿hoy qué es? ¿30? Sí, hoy es 30. Hoy es 30 de junio, hoy se acaba junio, hoy juega México, esperemos que gane contra Ecuador, de verdad yo tengo toda la ilusión de que gane, pero pues bueno, aquí hasta el 2 de julio, así que si hoy están como muy ocupados con lo del partido, tienen todavía mañana y pasado para escribirme, les mando el número de cuenta y pues armamos este grupo en donde vamos a ir juntos haciendo todo este tema. ¿Alguien más? Ivoncita, ya te contesté con eso. Tete, gracias, Tete, buenísimo, ok. Después de esas 4 semanas, ¿qué sigue? ¿Seguimos solos o hay soporte o cómo? Muy buena pregunta. Miren, se va a quedar ahí el chat y podremos seguir preguntándonos cómo vamos. O sea, para mí, digamos que esta generación para mí va a ser como muy importante en cuanto a retroalimentación. Entonces, pues sí, sí me gustaría mucho saber cómo les está yendo, qué va después, cómo lo están viviendo. Y sí creo que transformar este sesgo negativo nos lleva a una vida de más plenitud, de más propósito. Porque si tú te atreves a hacer cosas que ni por aquí se te hubiera ocurrido hacerlas, en realidad, pues le estás dando la vuelta de campana, ¿no? Y no va de haz más, corre más. De hecho, yo estoy en ese proceso de transformación conmigo misma porque sí ha sido como una autoexigencia y un agotamiento en los últimos meses tremendo y no me gusta vivir así, ¿no? Y sí, yo también me lo tengo que contar mejor de cómo le hago para, fíjense, una de las preguntas que acabo de integrar de mis Lofty Questions es, ¿cómo o conéctame o por qué? No, ¿por qué? Porque las lofty questions tienen que empezar con por qué. ¿Por qué encuentro
el camino de mayor gozo y menor fricción en mi vida para lograr mis cosas. Y eso creo que es hermoso porque yo me he dado cuenta que en mi sistema familiar es como al revés, es como me pongo el pie, cómo hago esto más complicado, ¿no? Y no te das cuenta, es que no te das cuenta que lo estás haciendo hasta que dices, oye, ese lo hizo más rápido y más fácil y ¿por qué siempre me complico todo como para que sea más difícil? Y claro, volteo a ver a mi mamá, volteo a ver a mis abuelos, volteo a ver las decisiones que tomaron. Y digo, claro, está esa creencia en el sistema. O sea, hay que hacerte la vida complicada, porque si no, ¿qué caso, no? Y pues no, la vida se puede vivir de muchísimas maneras y bueno, ojalá que seamos lo suficientes para poder hacer este proceso muy enriquecedor y podernos acompañar. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuántas personas? Pues yo no lo haría si no somos 5 al menos. Esa es Ok. la verdad. Yo no lo haría si no somos al menos 5, pero yo creo que sí vamos a ser 5. Entonces, Sí, va a haber más. Y viene él sí en un súper buen tiempo porque es justo mitad de año, donde todavía tienes como las ganas de los propósitos, pero ya no traes la misma fuerza, ¿no? Entonces, y que siempre juntos y con todo lo que hemos aprendido en todas las cosas que hemos visto contigo, pues viene a reforzar súper bien. ay, Entonces, gracias, Pau. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, la semana pasada yo estaba así como que viendo por ahí y de pronto volteo mi mirada hacia mi vanidades de horóscopos, que no tienen una idea qué acertada es la vanidades en los horóscopos. Entonces yo todos los años, desde que descubrí que es buenísima, la compro a principio del año, que es la única época en donde la venden. Y que empiezo, ¿no? Entonces me acordé que es el caballo de fuego, y me ujú. acordé que es año uno, y me acordé que tengo que tener más, y me lo dijo ahí, ¿no? Decía, es que tienes que tener paciencia porque estás poniendo, ahorita estás sembrando las semillas. Y yo sí, cierto, estoy sembrando semillas. Y yo ya quisiera como que, como cuando te llevas el frijolito a la casa en la primaria y quieres que salga ya, por favor, la primera, hojita y pues que primero se pone arrugadito y que luego le sale no sé qué y, y así estamos, o sea, recordarles a ustedes también que estamos en año uno, que estamos sembrando, que gocemos el proceso que estamos viviendo y que definitivamente nos lo contemos mejor. Gerardo, él sí, empezó como tú, lo conoces desde hace más de 20 años, y un día entrar en su programa, de David Duarte, tiene miles. Sí, 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 aunque te voy a decir algo, Gerardo, creo que en el tema de la sal, yo ya no estoy tan segura si estoy tan en línea con David. Y en el tema de... Es que ya le modificó cosas a su metodología, pero bueno, o sea, yo definitivamente sí amo y adoro a David Duarte. Ok, me interesa. Bueno, pues muchas gracias a todos los que les interese, pues escríbanme con muchísimo gusto. Eh, Estamos hasta el 2 de julio con este precio de fundadores y... Nos vemos el próximo martes. Vamos a tener clase ya de inteligencia artificial. Pero bueno, el día de hoy lo que yo quería compartirles era animar un reinvención. Muchas gracias por estar, muchas gracias por sus comentarios, por su cariño. Nos vemos el próximo martes. Que tengan una feliz semana. Que gane México, Ecuador, por favor. México, México, ra, ra, ra. Les mando un Eh, beso. Que estén muy bien. Gracias, Celsi. A ustedes Saludos, bye. también. Bye. Saludos, bye. Bye, bye.